continuamos compartiendo juntos aquí esta mañana en armonía, y como lo habíamos anunciado, queridos hermanos, viene el tiempo de la enseñanza, del escudriñar juntos la palabra del Señor, y vamos a dar la bienvenida a quienes se han integrado a la sintonía en este horario. Darle la más cordial bienvenida en el nombre del Señor, y por cierto también saludando a nuestro querido pastor David Carrera, ministerio Abriendo las Escrituras, que preside él por gracia del Señor y que tenemos la oportunidad también entonces de compartir en esta mañana. Bienvenido, pastor David. Muy buenos días, hermana María Soledad. En el nombre del Señor es un gozo saludar a todos los hermanos. Amén. A todos nuestros auditores, bendecimos el nombre de nuestro Señor. Corresponde en este día, amados hermanos, ser agradecidos al Señor. Amén. Tenemos la oportunidad de que sea un día, ¿no?, en que reconozcamos que lo hizo el Señor y es para su gloria. Así sea. Amén. Damos las gracias, hermanos, damos las gracias al Señor, aún en medio de todas las cosas que se escuchan y que se saben. El Señor está allí, dice en Habacuc, aun cuando era una situación tan difícil, con pronósticos tan terribles, ¿no? Pronto ya a una invasión, a una situación que no se le esperaban de esa manera tan tremenda. Aún así, ¿no? Aún así, callemos, quedemos en silencio, porque el Señor dice allí está en su santo templo. Amén, Señor. Calle delante de Él toda la tierra. Y aunque la higuera no florezca, dice, ¿no?, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y sigue, ¿no? Uno puede estar en una posición de altura con el Señor, dando gracias al Señor, a pesar de tantas circunstancias difíciles. Así es, Señor. El pasaje habla de eso, de que el Señor habla, ¿no?, que Dios vendrá, Dios se manifestará desde Temán, dice, ¿no?, desde el monte de Param. El santo, bendito Dios se manifestará y lo veremos. Así es que, como hijos del Señor, seamos agradecidos por este día. Amén. Amén, pastor. Bien, estamos aquí todos juntos, los que en este día nos hemos unido para considerar las Escrituras. No estamos hablando de los tiempos o el orden de los tiempos en un contexto o en una forma así dispensacional, amplia y de tanta profundidad. No es esa la línea que hemos puesto al sentido de los tiempos, sino más bien como nuestro Padre, hemos puesto ese nombre, o sea, el nombre de nuestro Dios eterno, el Padre eterno. Como Él, como Padre, está previendo, está conociendo permanentemente, conoce todas nuestras necesidades, conoce lo que nosotros vivimos, y cómo, aun cuando estamos gobernados por hombres falibles, hombres débiles, como nosotros, gobernados por condiciones tan contrapuestas a veces, ¿no? No quisiéramos ver tanta lucha humana, ideológica, de pensamiento con respecto a arreglar las cosas, a superar conflictos. Pero es así. Y en medio de todas estas cosas hemos dicho que en los gobiernos humanos, en los tiempos humanos, hay tiempos comunes a todos, y aparece aquí en el capítulo 3 de Eclesiastés. Y hemos escogido este libro porque refleja justamente a un hombre que gobernó con todas las capacidades económicas, en las mejores condiciones económicas, en las mejores condiciones de gobierno exterior, por decir así, de sus relaciones exteriores hacia otros pueblos, con sabiduría dada por Dios incluso. Y en esas condiciones este hombre, Salomón, quien escribe
quien predica, quien habla aquí en Eclesiastés. Este hombre se pregunta, como cualquiera de nosotros, como cualquier hombre débil, se pregunta muchas cosas y afirma muchas cosas. Cómo la vida puede ser vana, totalmente vana, todo vanidad, pero cómo también en medio de este tejido, de esta situación humana, débil, sí que Dios quiere, podemos afirmar que nuestro Dios, por su Espíritu, Él se manifiesta y quiere tratar con nosotros, quiere manifestar su voluntad a nosotros y su propósito a nosotros. Estamos acá ahora en el capítulo 7 de Eclesiastés y vamos a considerar aquello que está escrito aquí juntamente con lo que dice el capítulo 3. Comienza el capítulo 7 diciendo: mejor es la buena fama que el buen ungüento, dice, ¿no? Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ciertamente no se unge a cualquier famoso, no necesariamente está ungido un famoso. El buen ungüento en las Escrituras hace referencia a que está puesto, está dado, está ungido aquel que verdaderamente ha sido virtuoso, aquel que es un ejemplo, aquel que está puesto delante de otros porque ha sido escogido, porque se considera que hay posibilidades, sea humilde o no, pero de condición humilde o no, pero sí tiene condiciones para desempeñar su vida, llevar adelante su vida. Y eso está en las Escrituras reflejado. Lo aplico de esa manera porque está reflejado en la vida de algunos, especialmente el rey David, aun cuando un pastorcito allí, ¿no? Olor a oveja y todo eso, pero en su corazón estaba la virtud, la gracia de Dios para proponerse en la vida, ¿no? Cantar, alabar, bendecir al Señor, que su boca siempre estuviera llena de alabanza. Y claro, una fama, un logro humano en la vida, una posición humana en la vida, una gloria humana en la vida. La Escritura la asemeja a la flor del campo que hoy es y mañana ya se desechada en el horno, se apagó su hermosura. La vida, amados amigos, amados hermanos, hermana que me está escuchando, en el nombre del Señor. La vida no es una condición física, no es una condición biológica, no es una condición, voy a decir así, social, como algunas veces decimos, me toca vivir, como que tengo que vivir nomás. Tengo que echarle para adelante, decimos. O así es la vida. O sea, la vida no es, o el vivir no es exactamente una cosa relativa, una cosa de suerte. Me tocó esta condición. Y usted me dirá, está diciendo algo contrario a lo que la realidad muestra. Pero por eso es lo importante del examen de las Escrituras y considerar el tiempo que nosotros vivimos. ¿Qué es la vida? En ese sentido, es una realidad, es algo que debemos vivir, me tocó, hay que seguir viviendo. Simplemente hay que hacer camino al andar o seguir un camino trazado antes. Hay que vivir a mi manera, como a mí me parece. La vida, ¿no? En sí misma no es simplemente funciones que se manifiestan
desde que somos engendrados o concebidos, engendrados y concebidos, y bueno, se sigue algo natural, se sigue algo que no se puede cambiar. No, amados amigos, amados hermanos, no es así la vida. Y no es tampoco ir contra la corriente. No. El texto aquí en las Escrituras, si se trata de aquello que estoy diciendo, dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces uno va a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Qué quiere decir las Escrituras? Porque también allí en el capítulo 3 dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, algo predeterminado. Entonces estamos entre esos dos tiempos. Nacemos y hay que vivir. Y luego se sucede nuestro fin, la muerte. Eso es todo. Y tratamos, como dirán las Escrituras, con mucho afán, con mucho empeño, de ponerle allí toda nuestra fuerza y nuestras ganas para vivir de la mejor manera. No, la Escritura no está diciendo necesariamente eso, no. Cuando dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, nos está proponiendo, nos está mostrando, ¿ya?, cómo ha sido este derrotero, cómo ha sido este caminar. Porque en las Escrituras la muerte no es el final. No es el final. Incluso tendríamos que decir estrictamente, conforme a las Escrituras, que el día de nuestro nacimiento tampoco es el principio. Tanto el nacimiento, el nacer, como el morir, son tiempos que están en nuestra conciencia, que están en nuestro conocimiento. ¿Qué hay después de la muerte? Hay libros, ¿no?, que escriben vida después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? No está en nuestro conocimiento, ni está en nuestro dominio. Allí queda todo, allí termina todo, ¿no? Está así escrito. Que no hay quien gane, dirá en esa batalla, dirá el mismo escritor con respecto a lo que estoy diciendo, ¿no? En esa guerra. Allí no hay nada, absolutamente no hay nada que hacer. Dice así, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Tampoco el hombre tiene potestad sobre el día de la muerte. No valen armas en tal guerra. Así dice. No, ahí se termina. Pero no tengo conocimiento más allá. Y quería decir eso con respecto al nacer. Tampoco es el principio como principio biológico, así, bueno, tal y cual células se han unido y ahí comienza la vida. Y el hombre, el ser humano, discute justamente por medio de sus posibilidades, sus instrumentos, posibilidades científicas, ¿no?, de conocer. Dice, ahí comienza todo. Efesios, en el capítulo 1, ¿no?, dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y que Él nos haya escogido en Cristo antes incluso de la fundación del mundo, nos da una luz para entender, hermana, que usted está allí tal vez reposando, no reposando, está en una cama esperando resultados de exámenes, o usted, varón, que está en una situación muy aflictiva por su trabajo, por sus condiciones físicas, ya ha trabajado muchos años y de nuevo, bueno, quedó en esta situación social que vivimos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Yo le quiero decir que las Escrituras nos dan luz para que entendamos un poquito más acerca de estos tiempos nuestros, que nuestros tiempos nuestros
no están simplemente supeditados, no están simplemente sujetos porque sí nomás, nos guste o no, no es tan así. El Padre quiere darnos a conocer qué hay para nosotros y cómo esta vida, este tiempo, esta conciencia nuestra que tenemos para crecer, desarrollarnos, vivir y partir, este tiempo sea un tiempo de luz. Como dirá el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que su andar, dice, tendrá la luz de la vida, para que este tiempo sea un aprendizaje glorioso, ¿ya? Muy glorioso, porque habrá esperanza en el corazón y la muerte, la Escritura usa una figura, ¿no? Es una enemiga o es un enemigo vencido, ¿no? No puede atrapar, no puede tener dominio total sobre el hombre, salvo en el caso del creyente sobre el cuerpo durante un tiempo, pero las llaves del Hades y de la muerte las tiene nuestro bendito Salvador, que venció a la muerte. Por eso el decir mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, tiene ese sentido de tener una oportunidad de discurrir, de examinar, de pensar, ¿no? Porque aquello es el fin de todos los hombres. El luto, un día en que estamos en un funeral, ¿cierto? Dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si yo me doy cuenta que es tan débil la vida del hombre, tan efímera como la neblina, dice las Escrituras, que hoy es y mañana ya desaparece, bueno, tendría oportunidad de enmendar, de examinar la fragilidad, ¿no?, de la vida. En ese sentido dice que mejor es la casa del luto que la casa del banquete. En el banquete, en una fiesta, ¿qué sucede? Uno se olvida de todo, ¿no? Hay mucha gente, muchos jóvenes afligidos hoy por esta cuarentena y por tiempos de excepción, ¿no? Donde no se permite ir más allá de las 22 horas. Claro, porque buscan tiempos donde se olvidan de todo, en fiestas, en, mucho alcohol, drogas, tratar de que en el banquete se me acabe la pena, se me acabe todo. Pero también hay otras drogas. El amor al dinero es una cosa narcótica, por decir así. El hombre se desespera si no gana diariamente, ¿no? Está viviendo para eso, vive para eso. Todo el tiempo está preocupado de eso, no de otra cosa. Entonces, las referencias aquí en las Escrituras son para poder examinar acerca de la vida. ¿Y qué sería vivir? ¿Qué es en este sentido entonces escritural la vida? El corazón se puede poner sabio, el corazón del sabio está en la casa del luto. El corazón del insensato está en la casa donde hay fiesta, ¿no? Donde hay alegría. Algunas reflexiones que aparecen en las Escrituras son necesarias de tener presente hoy, ¿no? El Señor Jesucristo, en un mensaje que da el Señor cuando el Señor entrega un marco de vida. Hay que reconocer que lo que se conoce como el sermón de la montaña o del monte aparece en esos 3 capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, también en los paralelos en Lucas y Marcos, Lucas especialmente, aparece
esta doctrina de nuestro Señor Jesucristo, donde justamente plantea muchas cosas que nos deben hacer reflexionar. Está hablando el Señor del reino, está hablando del reino de los cielos, está hablando de un orden distinto. Pero habría que verlo como estamos también conversando. Habría que verlo como una reflexión acerca de la vida, de la administración de la vida, incluyendo lo que nosotros a veces tenemos dividido, separado, lo religioso, ¿no?, de lo cotidianamente común, de lo laico, digamos. No, pues el Señor nos habla a todos, incluyendo cómo oramos, cómo ayunamos, cómo en general nos relacionamos con los demás, todo. Capítulos 5, 6 y 7 habla el Señor entonces en general de la vida. Con las bienaventuranzas que están aquí escritas y dadas por nuestro Señor, comienza así, es como decir felices, ¿no? Es como un canto distinto, es un canto de victoria, de felicidad, pero no es el canto de victoria, repito, de una simple fiesta, sino un cambio completo de entender. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. O sea, bienaventurados porque tienen la opción, tienen la oportunidad de otra administración de la vida, de otra comprensión de la vida, del por qué. Y si hay pobreza en el espíritu, que bien puede ser un hombre pobre económicamente, pobre en una economía monetaria, ¿no? O pobre con dinero. Si reconoce que es pobre de espíritu, ¿no?, el Señor dice que es un bienaventurado porque el reino va a llegar a su vida, a Él. Los que lloran, ¿no?, los mansos, dice el Señor, los que tienen hambre y no pueden saciar el hambre y la sed. Así presenta el Señor esta situación de la vida, ¿no? Hambre y sed de justicia. Y todos los días están frente a las noticias, al televisor, las redes sociales, y se amargan y por lo que se hace y cómo se hace, lo mal que se hace, las injusticias. Pero si hay hambre y hay sed verdadera, más allá de una posición humana, ya dije, de pelea humana nomás, ¿no? Claro, hay oportunidad de un reino, de un orden distinto para la vida. Y sigue los de limpio corazón, los pacificadores, etc. Por eso el Señor, entonces, con respecto puntualmente a cosas cotidianas del diario vivir, a afanes cotidianos, el Señor dice: no os afanéis por vuestra vida. Que mi vida es mi vida, pues, pero no te afanes por tu vida. ¿En qué sentido? En el sentido de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Entonces ahí el Señor dice: no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Entonces el Señor está hablando, ¿dónde está el sentido de la vida? Si el comer y el vestir apaga la pregunta, ¿para qué vivo? Y simplemente como y lo paso bien en la vida. Lo comido y lo bailado, ¿no? Comamos y bebamos, aquí se acaba todo. No, dice el Señor. Hay un reino, hay que buscar el sentido de la vida. ¿Para qué es la vida? La vida es más que lo que yo coma, pero en el sentido de es más que el saciarse, es más que el afanarse por eso y que reduce tanto mi esfuerzo, el sentido del esfuerzo. Miren las aves del cielo, ¿no? Hay un Padre, dice, hay un Padre celestial que las alimenta. Y dice: ustedes valen más. Y ese es el punto. Considérenlo, dice el Señor. Ustedes como hombre, como personas, valen mucho para el Padre. Muchísimo, valen más, dice, valen más que las aves del cielo. No se esfuercen tratando de añadir estatura porque
No se puede, dice el Señor. Porque así quisiéramos, ¿no? En todo el sentido de lo que estamos hablando. Crecer, tener una estatura, no solo física, sino social, intelectual, una estatura mayor, una estatura superior. El Señor dice, ¿quién podrá por mucho que se afane? Entonces, el afán del vestirse, del comer, del estudiar, de todo eso, está gastando la verdad de la vida. Consideren, dice. Por eso parece que él me está diciendo, parece un contrasentido, los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Pues y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros. Entonces ahí está así, no hará mucho más. No hará mucho más de Cristo del Señor indica la intención, el deseo de Dios de hacer mucho más. Porque dice, no hará mucho más. El Señor está poniendo un énfasis tremendo al deseo de Dios de hacer mucho más por nosotros. Pero ¿qué es ese mucho más? Es el punto. Si yo busco, entonces dice más adelante, no se afanen de esa manera, ¿no? Busquen primero, pongan prioridad en su vida a Dios, a su reino, a su autoridad, a su gobierno. Hágase tu voluntad, porque el reino de Dios, venga a tu reino y se haga tu voluntad, porque Él es el rey. Como en el cielo, así también en la tierra. Ordena mi vida, Señor, ordena. Y cuando dice no hará mucho más, es que está colocando el sentido de cuánto Dios quiere hacer con nosotros, mucho más, pues, que la hermosura de Salomón, que la grandeza de Salomón. No os afanéis por el día de mañana, y pone esa mirada también por mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por eso cuando el Señor multiplicó los panes, los 5 panes y los pececillos, los 2 pececillos, y dio de comer a todos, hoy lo querían hacer rey, ¿no? Ni siquiera, por decir así, un ministro de Economía o de Hacienda, el rey que nos solucione todo, ¿no? Claro que es el rey. Y el Señor se alejó de ellos cuando se dio cuenta de eso y se fue por otro lado. Incluso sus discípulos no supieron. Y anduvo en el mar allí el Señor. Pedro se hundió, pero el Señor no se hundía. El Señor no se hunde en el mar. El Señor no se hunde en ninguna condición. No se hunde en ninguna situación. Ya Él bajó hasta lo más hondo, hasta lo sumo, se humilló. Nuestro Dios y Padre le exaltó hasta lo sumo. O sea, se humilló hasta lo más bajo, quise decir. Y Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo. Por eso no hay pozo profundo, no hay lodo cenagoso donde no pueda llegar la mano del Señor y sacarme de allí. No hay. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de esto, de la forma de comer, el Señor les dijo a ellos, trabaje, porque le buscaron y le buscaron hasta que le encontraron. Señor, ¿cuándo llegaste acá? Cruzaron el lago allí. Entonces el Señor, cuando vio tanto afán, tanta búsqueda, el Señor le dice, de cierto, digo que me buscáis. Parece un paralelo, ¿no? Con buscar el reino de Dios. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, trabajaste tanto en buscarme. Entonces, cuando dice, trabajad no por la comida que perece, me buscaste y trabajaste. Ese es el sentido. Entonces, ustedes trabajan tanto, pueden ir de un lugar a otro, ¿no? Como el hombre que dice allí en Santiago, con mucha
jactancia de capacidades, de posibilidades propias, de competencias humanas, dice, hoy día voy a ir a tal parte y voy a ir a hacer un buen negocio, a traficar, mañana voy a... Eso está mal, dice el Señor, eso es una neblina, eso está muy mal, eso es una jactancia equivocada. Trabajar no por la comida que perece, así dijo el Señor, sino trabajen por otra comida que a vida eterna permanece. Como le dirá en el caso de la samaritana a los discípulos, yo tengo otra comida. Y el Hijo del Hombre os dará, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará otra comida. El Señor quiere darnos otra comida, otra satisfacción, otro gusto en la vida, que nos guste vivir porque hay algo que satisface más, que es más pleno. Una madre puede estar llorando cuando el hijo se va y se seca con el delantal con que estaba secando los platos y las lágrimas le caen y ve al hijo partir porque va a la universidad y piensa, tanto me ha costado, ¿no? Y va el hijo saliendo y se despide su mamá contento. No sabe del esfuerzo de la madre, de todo lo que ha trabajado la madre, de todo lo que se ha negado la madre. Y los papás también, pues por supuesto, muchos, no hay duda. Es por el ejemplo que puso el Señor. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque comió harto? ¿Se alegra por eso? Se alegra por el hijo, porque la vida de esa mamá es su hijo, pues. Bueno, dice el Señor, que como el amor de la madre y mucho más te ama el Señor. La mujer nunca se olvida de lo que dio a luz, dice. Así dice el Señor. Y aunque ella se olvide, yo no me voy a olvidar de ti. Entonces el Señor mira sus manos y te tiene ahí esculpida. Entonces, amados hermanos, tomarle el gusto a la vida es comer el trabajo, la obra del Señor, la tarea que el Señor quiere darnos, la tarea que el Señor quiere entregarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Le preguntaron, para poner en práctica entonces, para empezar a vivir, poner en práctica la obra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez todavía alguno dice, ¿en qué momento va a multiplicar otro poquito? No. La obra de Dios, dijo el Señor, es que creáis en el que Él ha enviado, en que consideren el llamamiento que yo les hago, ¿no? La palabra que Él trajo, la enseñanza que Él trajo, la luz que Él trajo para vivir esta vida. Eso es lo que estaba diciendo nuestro amado Señor. En el Evangelio de Lucas aparece algo allí acerca de un hombre que estaba preocupado por las herencias, por la herencia. Maestro, le dijo, dile a mi hermano que ya se ponga de acuerdo, no quiere partir conmigo la herencia. ¿Se ha fijado que hay muchísimos casos? Partió el papá, partió la mamá, hay que sacar la posesión efectiva y hay que repartir lo que queda. Y en esa casa quedó uno de los hermanos y los otros quieren repartir la herencia y no quieren, pues, y ahí se queda. Tal vez ese hermano o esa hermana se negó toda su vida humana, en lo personal, para cuidar a su mamá y está allí y se preocupan, pero quieren la plata, no sé, hay muchas posibilidades. Entonces este hermanito le decía así al Señor, así como, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No estoy seguro si lo trajo ahí frente al Señor, ¿eh? No estoy seguro si vinieron los dos hermanos, porque di a mi hermano era uno de la multitud, ¿no? Que parta conmigo la herencia. Y el Señor dijo,
Oye, hombre, me dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Hasta el día de hoy aparecen estas cosas, ¿no? Miren, le dijo, miren, y cuídense, guardaos de toda avaricia, cuídense. Y hay algo que dijo el Señor que es para nosotros. La vida del hombre no consiste, y ahí está, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En la doctrina del Evangelio, amados hermanos, por eso dijo el Señor, basta cada día su propio afán. La avaricia, en la doctrina, la avaricia es, o la codicia también, el querer tener más y más y más y más, el último de los 10 mandamientos, ¿no? La mujer, cómo se viste, quiere lo otro, cómo se viste la amiga, el auto, el trabajo mejor, no sé, todo se codicia y más en este tiempo, en este mundo, en este sistema en que vivimos mucho más. Y no descansamos, pues, no descansamos. La vida no consiste en la abundancia de lo que se tiene. ¿No? ¿Cuánta cantidad de seguros de vida tienen los hermanos, las personas? Y allí presenta el ejemplo de la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y su herencia, bueno, ¿y qué hago con tanto? Dijo, no tengo dónde guardar mi fruto, es mucho ya. La palabra compartir, hermano, la palabra que la Escritura dice que es un don de repartir, la liberalidad, el dar y darse. Y eso es, dijo el Señor, que es una bienaventuranza, es un gozo enorme. Cuánta alegría, cuánto gozos da el poder compartir, el dar de lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Por más que este mundo insista en derribar lo que tenemos, porque es muy poco, es muy chico, y edificar más graneros más grandes, y guardar lo que tenemos, mis bienes, y decirle al alma, ahora estoy bien, muchos bienes tengo, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Come, bebe, regocíjate, reposa. Ese no es el reposo del hombre. Eso no es la plenitud del hombre. Dios le dice a esos intentos, una necedad, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, mire, aquí dijo algo el Señor y yo quiero planteárselos. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Atención, para sí, para con Dios. Rico para sí o rico para con Dios. Repito, ser en esta vida rico para sí o rico para con Dios. Rico para sí mismo, para uno mismo y tener más abundancia y más. O dar la vida y compartirla y que llene el corazón la bienaventuranza, la felicidad de ser parte de la obra del Señor, que Dios me dé su comida, me dé su satisfacción, me dé su agrado, me dé su gozo. Ser rico, pero para con Dios. Y eso significa es de participar de su obra, participar de lo que es el Señor. Una vida, como dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida. Así dijo, ¿recuerdan? Y vida, ¿cómo dijo? Y vida en abundancia. Pero la vida abundante en ese sentido no es vivir para sí mismo, sino es ser rico para con Dios, es vivir para Dios. Es por eso el Señor dice el asalariado y que no es el pastor. Se está refiriendo que en el contexto allí de ese tiempo, de esa labor pastoril, el asalariado. Nosotros, cuando trabajamos solo por el salario, se reduce el sentido de la vida y va a haber pura amargura. Pero cuando
se trabaja por la abundancia de la vida de Cristo en mí, por la abundancia de la gracia en mí. Aleluya. Por la abundancia de la misericordia en mí. Aleluya. Por la abundancia de la justicia de Dios en mí. Por la abundancia de su gozo en mí. Es distinta la vida. Juan le dice a un anciano, a un varón que estaba al frente de una iglesia, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, porque el alma de ese varón estaba saciada, llena, vida abundante. Cuánta prosperidad se busca incluso en los ámbitos evangélicos, pero por prosperidad económica, del dinero, otro sentido de la vida. Trabajad, dijo el Señor, por otra comida, la que yo les daré. Comer su carne, beber su sangre es participar esencialmente de Él, es palabra de vida y espíritu que compartir. En eso, aquí está cuando dice la Escritura que el Padre Celestial hará mucho más para contigo. Yo te digo que si estás enfermo, pídele que primero prospere tu alma, llena tu alma de un motivo nuevo, de un deseo nuevo de servir al Señor, de verdaderamente honrar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere prosperarte también en lo demás. Seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Por qué? Porque este varón, de tal manera andaba en la verdad, dice, que todos los hermanos daban testimonio de él. ¿Por qué? Cada hermano que llegaba a la casa de este varón, cómo era su conducta, dice, se conducía de qué manera, siempre prestaba un servicio a los hermanos, a todos, aún a los desconocidos que andaban sirviendo al Señor, que la vida la habían transformado en el sentido más glorioso de ser comisionados por el Señor para ser encaminados, como es digno, dice aquí, de su servicio a Dios. Todos han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Qué hermoso es el amor cuando la alma está llena de la comida de Dios, de Cristo el Señor. Cuánta necesidad hay hoy en el mundo de que esto sea así. Pero las pruebas, dirá alguien, yo quiero servir a Dios, me he equivocado tal vez muchas cosas, me he hecho un religioso, pero yo quiero que mi vida esté plena. Job, el varón de Dios, que nos enseña el Señor mucho por él, vivía afectado, preocupado por sus hijos, por todo lo que le pudiera pasar. Sus sacrificios eran sacrificios dolorosos. Y el maligno vio que había una oportunidad porque el alma de Job estaba permanentemente complicada por la vida. Todo le fue quitado, sus hijos, amados hijos, sus bienes, su dignidad, todo. Pero no pudo el maligno tocar su alma y tuvo entonces la oportunidad de recibir luz de Dios en un momento ya, cuando él había dicho que creía que tenía redención, que su Redentor vivía. Dios se manifestó a él. Oh, mis ojos ahora te ven, le decía Job. Entonces, un antes y un después de una prueba. Cree que tendrás un después glorioso, hermoso, con un sentido no de asalariado de la vida, sino con un sentido de colaborador de Dios con la vida, de un bienaventurado en la vida. El Señor así lo quiere, que tu vida tenga verdaderamente propósito. Cuando el Señor iba a partir, faltaba poco, les había dicho que el Espíritu Santo les iba a ayudar, les iba
a bendecir. Les dijo el Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, le dijo el Señor, ¿no? Y ellos, los apóstoles, dijeron: ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis, un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Un poco y me veréis, otro poco. Yo no quiero pocos del Señor, dirá usted. Yo no quiero a veces verlo, a veces no verlo. Es que yo voy al Padre. Sí, pero te tenemos a ti. No quiero esto de pocos y pocos. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que hablas. El Señor supo que querían preguntarle de eso, ¿no? Y entonces el Señor le dijo: ustedes quieren saber acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Pudiera pasar, amados hermanos, que a veces un poquito y le vemos, y lo vemos en la vida y se manifiesta así, y hay otro poco que parece que no. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue el Señor? Y el Señor le dijo: sí, lo cierto es que vosotros lloraréis, habrá un tiempo, habrá un poco de llanto, y lamentaréis, incluso el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá, dijo el Señor, en gozo. Escúchame, hermano, que estás en prueba. Hermana, escúchame. Tal vez es un poco, porque hay un aprendizaje aquí. Pero quiere el Señor que tu tristeza se entienda como una prueba, un examen. Se va a convertir tu tristeza, dice el Señor, en gozo. ¿Saben qué puso el Señor como ejemplo? La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora de dar a luz, ¿no? Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Saben lo que dijo el Señor? Por el gozo de que haya nacido un hombre, dijo el Señor, en el mundo. La gente dice: ¿para qué viene más nacimiento? ¡Ay! Porque el Señor dice: hay un gozo cuando nace un hombre en el mundo, porque hay propósito. Entonces, después de tristeza, parece un tiempo de embarazo, de dolores, que no da más la mujer. Pero hay un tiempo en que vas a dar luz, un gozo grande de enseñanza del Señor. Ahora hay tristeza. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. Di eso en tu corazón, hermana. Hermano, di: nadie me quitará el gozo. Nadie me quitará el gozo. El Señor te lo dice. De cierto me preguntaréis, no me preguntaréis nada. Os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Así dijo el Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A qué se refiere gozo cumplido? Aparece mucho en las Escrituras. Aparece que después de ser probado, ser examinado, yo veo las cosas de otra manera. Después es una enseñanza gloriosa. El propósito del Señor aparece en mi vida. No es una muerte simplemente. Es una muerte como en el caso de Job, pero es una resurrección también. ¿Y sabe qué dijo el Señor? En aquel día pediréis en mi nombre. Mire lo que dijo el Señor. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Y cómo decimos? ¿No es Él el que intercede por nosotros? Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del mundo. A ver, ¿qué quiere decir? Cuando uno pasa la prueba, pasa el examen, es como Abraham. Aquí está el hijo, lo que me diste. Yo quiero ser parte de tu propósito con Isaac, Señor. Yo no conocía el propósito para Isaac. Pero tú tienes un propósito para mi hijo. Sí lo tengo, dice el Señor. Bueno, dámelo. Aquí te lo entrego, Señor. Aleluya. Y después el propósito aparece. Y entonces Dios dice: amigo mío. ¿Cómo me dice? Sí, amigo mío. Cuando aprendemos, cuando esto pasa, hemos pasado, dice Pablo, pasa de muerte a vida. Es otra la vida. Ya no es el sentido de vivir
asalariado. Es el sentido de vivir bienaventurado. Es el sentido de vivir como hijos, no como esclavos. En el capítulo mismo, allí, el capítulo 7 de Eclesiastés, dice algo así, dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. No importa que seas reprendido ahora por muchas cosas que suceden, que no has hecho bien, que oír canciones, fiestas, son necias, que no tienen sentido en la vida. La risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Ahí se acabó todo, se acabó todo. La opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Cuidado, hermano. Si el Señor te ha dado sabiduría y estás oprimido por las cosas que te suceden, no aceptes dádivas baratas. Pueden corromper el corazón. Aguántate, afírmate. Es tiempo de dolor, parece que no le ves. Todavía un poco ahora es el tiempo que parece que no le veo. Pero afírmate creyendo que eres hijo del Dios bendito. Y el Señor está con gozo sabiendo que le pides al Padre y por medio de Él dijo: en mi nombre. Pídelo en su nombre. Es como de hermanos, como de familia. Eso es lo que dice. Y si se trata de negocio, el fin del negocio es mejor que el principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es que estés con tiempos de sufrimiento. Ya va a venir el fin del negocio. ¿Sabes cuál es el fin del negocio del Señor? Es resurrección, es gozo, es cambio de tristeza en gozo. Ya no habrá más espíritu angustiado. Habrá regocijo en tu alma, porque participas del negocio del Padre, de la gracia del Señor. Eso es lo que dice. Por eso dice, un poquito más dice: mira la obra de Dios, verso 3. Nadie puede enderezar lo que Él torció. En el día del bien goza del bien. En el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada halle. Se refiere a que nada busques por ti mismo, hermano. Considera, dice al Señor. Es Él quien tiene preparado, trazado todo. Aleluya. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y Él bendecirá tu corazón primero, tu alma, y habrá prosperidad para todo lo demás, para que el amor tuyo rebose en tu corazón en alabanzas al Señor y en fruto de servicio para muchos. Entra en los negocios del Señor. Trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Toma la comida que Él te da. Disfruta en el alma por servir al Señor. Espera un poco. Ya aparecerá de nuevo. Ya se manifestará el Señor. Te invito a orar. Padre nuestro, en el nombre del Señor. Extiende por la fe tu mano, hermano, hacia el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice estas manos que por fe se alzan hacia tu trono. Bendice a esa madre, a ese papá, a ese hombre que está con aflicción en el alma. Sana su alma, sana nuestras almas, Señor. Vivifica. Sí, Señor. Que cambie el sentido de la vida. Si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, te pertenecemos, Señor. Y decimos amén.